expresar sus ideas, que nadie se quede ausente, que no haya más silencio, que vengan todas las voces, que es hora de Foro Abierto. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, presenta Foro Abierto, a través de su red de emisoras: Radio ABC, Radio Corazones, Radio Marién, Magis FM, Radio Seibo, Horizonte FM, Radio Callacoa, Radio Enriquillo y Radio Santa María. Ante ustedes, Foro Abierto. Para comunicarte con nosotros, 809-482-0487. Buenos días, amigos oyentes. Una vez más estamos en Foro Abierto a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, para compartir con ustedes nuestras reflexiones, nuestras informaciones, siempre con la actitud, la idea, la intención, que es muy importante, de que esas informaciones sirvan para esclarecer, para tener cada vez más claro cuáles son los propósitos nuestros en la vida. Y además que demostrar eso con los invitados nuestros, que hay que tener un propósito en la vida, para que cada día usted tenga claro por dónde va. Y este es un momento de mucha confusión, donde no solamente en Dominicana, en cualquier parte del mundo usted encuentra, ¿cómo les diría?, las cosas patas arriba, como diría Galeano. El mundo está patas arriba ahora mismo. Entonces, hoy vamos a tener un diálogo. Recuerden que estamos en el mes de la patria y hemos estado invitando a personas, historiadores, en fin, que tienen un trabajo, que tienen una posición con la cual nosotros queremos compartir sus ideas para abundar un tanto sobre el concepto de patria. Porque para mucha gente la patria es, ya lo dijo alguien por ahí, ¿no?, es algo en que se utiliza a conveniencia de grupos, de personas, de enfoques políticos, y eso se distorsiona muchas veces. Hoy nosotros, con el tema de el habla de los historiadores, hemos invitado a un historiador, distinguido historiador, por suerte, yo espero que no me niegue, amigo de hace muchísimos años, y entonces es una persona apropiada para conversar sobre la patria, porque él es historiador, repito, y educador también. Y yo quiero comenzar primero dándole los buenos días a José Checo. José. Gracias, José Enrique, muy buenos días a ti y a todos tus, y no es un cumplido, a tus miles de oyentes en este día. Muchas gracias por la invitación. Ya. Tú sabes, José, que estamos inmersos ahora. Además, coincide este año con las elecciones. Sí. Elecciones a nivel municipal y también presidencial. Eso le da un énfasis y un toque característico de lo que son estos tiempos de elecciones. Cualquier cantidad de argumentos para tratar de conseguir apoyos y para fortalecer su posición. Y no ha sido diferente en esta época, en este tiempo, en este año. Y he escuchado tantas cosas. Entonces yo quería empezar un poco por la vivencia que tuve con eso, del Tratado de Basilea. Porque ahí tiene mucho que ver todo cómo se utiliza la patria con respecto a los hermanos de Haití y todo lo que eso implica en términos políticos. Entonces, y yo tengo una vivencia, bueno, no yo la leí, que quisiera que a partir de ahí tú nos explicaron tanto qué fue el Tratado de Basilea, 1795 creo que fue. Sí, así es. En Basilea, Suiza. Ahí se hizo un tratado donde España y Francia dirimieron sus problemas, sus diferencias y sus luchas que tenían ahí en Europa, y decidieron tomar esta isla, la Hispaniola, y entonces la dividieron. Mira, de ahí para allá eso es tuyo y de aquí para acá es mío. Esa noticia, en esa época no había WhatsApp, ni Messenger, ni nada de eso. Entonces la noticia se daba en la zona colonial, se llama un bando. Tú sabes más que yo de eso. Yo estoy hablándole al público. Un bando, se convocaba a los vecinos, ¿no?, con redoblantes. Con un redoblante. No había megáfono, era voz en cuello así, ¿no? Por ahí estaba el gobierno, el Palacio de Gorgallá, ahí estaba la catedral. Y también se usaba mucho porque era parte
del protocolo, Ujú. cuando venía un gobernador nuevo, Ajá. se llamaba y se leía el bando, Sí, el bando, con sí. redoblante y toda esa Sí, cuestión, sí. y se leía el decreto, Así vamos a es. decir, del rey Ujú. nombrando a esa persona gobernador. Exactamente, porque eso era determinante en la vida. Realmente eso era lo que había en esa época. Era un acto muy solemne. Claro, lo demás era Monte y Culebra. Sí. Santiago era una aldea de dos líneas de casa con una calle por eso era todo. Entonces salía de la zona colonial y eso era Monte y Culebra lo que era este país. Entonces, en esas circunstancias, cuando se da el Tratado de Basilea, lo anuncian, llaman a los vecinos de la zona colonial para dar a conocer la noticia. Y dice el historiador donde yo tomé la nota, que entre los vecinos había una señora que se llama Tomasa de la Cruz. Cuando el informante termina, Tomasa de la Cruz dijo, isla mía, patria mía, y cayó muerta. A mí eso me impresionó. Primero porque ya fíjate, en la época que estábamos, ella dijo, patria mía. O sea, ya había un concepto de patria. Ujú. No había una bandera, no había un escudo, no había un himno, pero ya había un concepto, un sentimiento de pertenencia a la isla. Entonces, yo creo que a partir de ahí hay que tomar lecciones. Yo recuerdo que Monseñor Polanco Bonito estaba ahí. Me llamó y me dice, no, tú leíste eso. Sí, pero es cierto. Yo le dije, es Monseñor, cierto, sí. Rodríguez de Morici, Sí. ahí en los galaripsos de Rodríguez de Morici. José, tú eres historiador, me imagino que habrás estado involucrado muchas veces en conversaciones sobre este tema. Y yo quiero que tú, a partir de ahí, el concepto de patria, cómo se ha manejado eso en un sentido u otro, y cómo debíamos tener en cuenta cómo es que nacen estos dos países nuestros, para tener una idea más clara y tratar de ser como más ajustado cuando hablemos del país, Sí. de lo que es pertenecer a una patria. Sí, fíjate, José Enrique, para poder hablar con propiedad sobre el Tratado de Basilea, como tú muy bien has afirmado, de 1795, hay que irse un poco antes a esa realidad para poder entender por qué sucedió ese hecho tan trascendental, como tú acabas de decir, en la historia dominicana. Mira, el problema arranca en el siglo XVI, cuando a inicios de la colonización española de la isla, llamada Española, la isla completa de Santo Domingo, que era española, ¿no?, descubierta por España. España, a través de la Casa de Contratación de Sevilla, implantó lo que se llamó el monopolio comercial. Es decir, aquí había una sucursal de la Casa de Contratación de Sevilla que prohibía que se hiciera comercio con otras gente que no fueran españoles. Así transcurrió todo el siglo XVI, hasta que la situación llegó a un grado tal, por la llegada de los piratas, corsarios y filibusteros a la costa norte de la isla. Que venían en nombre del rey, Sí. hay que decirlo, porque esos piratas venían a recolectar. Claro, porque los corsarios tenían licencia. Claro. ¿Se entiende? Entonces, a inicio del siglo XVII, 1605, 1606, se produce el fenómeno que se llama de las devastaciones de Osorio. Eso tuvo en la historia dominicana una consecuencias fatales. ¿Por Que qué lo que estamos viviendo hoy día, es consecuencia de eso? ahí es que tiene su origen. Ya. Y me Devastaciones, ¿por qué? Devastación, o sea, devastación es acabar con todo lo que tú tienes. Bueno, fue así. Le pegaron fuego a las poblaciones prósperas del norte, que eran Puerto Plata y La Yaguana. Y con los pobladores de esos dos pueblos que vinieron hacia el interior de la isla, se creó la actual Vallaguana.
Puerto Plata Ujú. y Santiago no. Montecristi. Ya. Y Montecristi, perdón. Y con esos dos pueblos se creó la actual Monte Plata. Monte por Montecristi Ya, y y Plata Plata por Puerto Plata. Puerto Plata. Entonces, al oeste habían dos poblaciones, Vallajá y La Yaguana. Ya. Y con esas dos se formó la actual Vallaguana. Ujú. Ahora, ¿por qué digo que esas medidas de las devastaciones, y se llaman devastaciones porque Osorio, contrariando las opiniones de mucha gente Ujú. que decían que no se devastaran esas poblaciones, no hizo caso y siguió para adelante y le pegaron fuego a esas 4 poblaciones. Wow. Y la gente tuvieron que venir hacia el interior de la isla trayendo lo poco que podían tener, porque muchos vinieron a pie, en fin. O sea, ahí- como podían, se movían como podían. y ahí se perdió mucho ganado. Pero ¿por qué fue una medida desastrosa? Porque al dejar desierta la costa norte, los piratas filibusteros se asentaron, Ahí. sobre todo en la isla de la Tortuga y en la parte norte. Fueron prosperando y eso fue el origen para que se creara una colonia francesa, que después de cierto tiempo, a principios del siglo XVIII, con el Tratado de Ryswick antes y el Tratado de Aranjuez, España fue reconociendo Esa existencia, esa población que estaba ahí. que era francesa. ¿Tú entiendes cómo es? Sin embargo, siendo ella la que reinaba en toda la isla. Claro. Pero reconocía ya esa realidad que estaba ahí. que se ¿Por había qué? ido. ¿Por qué? Porque como muy bien lo han planteado en sus obras, Eric Williams, el capitalismo y esclavitud de Cristóbal Colón a Fidel Castro, y una obra que se llama, muy parecida a esa, de Juan Bosch, el Caribe, sobre todo la isla española, llamada después Santo Domingo, fue el escenario de lo que ellos llaman la frontera imperial. Porque la lucha que tenía España con los otros países europeos, Francia, Holanda e Inglaterra, ellos trasladaron al Caribe esa lucha. Y por eso aquí en la isla comenzó la pugna Francia y España. Pero España no pudo, porque España era más débil que esos países. Ya. Eso ha sido muy bien estudiado, porque España, desde la época del descubrimiento, la economía estaba más atrasada que los otros países. Ya estaba muy dividida además. O sea, Muy en esa fragmentada, época era- en varios reinos. Exacto, varios reinos. Correcto. Que incluso yo siempre digo, José, y escúchame, no pierdas No. el hilo, que nosotros no hablamos español, hablamos castellano. Porque se impuso, así como todavía existe Galicia, los catalanes, Sí. en fin. El idioma de los Castilla, lo que exacto. hablaban en Castilla. Exacto, entonces Sí. nosotros lo que hablamos es castellano. Sí, Claro, sí. pero el llamado descubrimiento Sí. fue el elemento que logró de alguna manera unificar a España, que Claro. convertirla en un solo país. Sí, los dos reinos de Castilla y Aragón con los reyes católicos. Pues siguiendo lo que te iba diciendo, ¿no? La colonia francesa se fue asentando y España fue perdiendo terreno. Hasta que producto de la guerra que tenía España con Francia, llegó un momento ya a final del siglo XVIII, en 1795, que España recibió de Francia parte de los territorios al sur de los Pirineos, y España, O sea, estamos hablando de Europa. en Europa, Claro. y España le cedió aquí, Ya. en la isla, la colonia española, que ocupaba ya la parte este de la isla.
que éramos nosotros. Y toda la isla pasó entonces a ser francesa. Ahora, ¿qué sucede? Que fue una de tus inquietudes originales cuando comenzamos esta conversación, que en esta lucha de la colonia española contra la colonia francesa, una en la parte este y otra en la parte oeste, se fue galvanizando, para usar una palabra, el sentimiento de los colonos españoles. Y ya tenían una conciencia de cierta identidad, porque había muchos elementos, aparte del territorio, hablaban un idioma diferente al otro. Entonces todos hablaban francés, aquí hablábamos español. Las creencias religiosas eran diferentes. ¿Entiendes? Hay un elemento que yo quiero que tú hagas un poquito de reflexión, porque hay que tomar claro de cómo se va conformando esa población donde hay cualquier cantidad de personas que vienen, que son negras, ¿verdad? Que vienen desde África y llegan ahí precisamente porque es la parte donde los piratas, o sea, había ya ese tráfico, esa trata de personas, y se fueron acumulando situaciones que esos grupos, incluso a veces se daban la situación de grupos que venían desde África, tratados, o sea, manejados de manera como esclavos, y eran escogidos precisamente de los grupos más fuertes. De ahí que se da la idea de que muchos descendientes de esos africanos eran de familias reales, o sea, de las familias que gobernaban a su vez en África. O sea, hay una serie de elementos de tipo cultural, porque en Haití hay cualquier cantidad de situaciones donde, por ejemplo, hay una situación que tiene que ver con los mulatos y otros son, o sea, ahí se hay una serie de situaciones que desde acá no se percibe. Sí, eso tiene la siguiente explicación. Yo lo digo en el sentido de que tengamos en cuenta cómo es que se han ido conformando los pueblos y que eso no ha parado, porque la realidad de la humanidad ha sido ese trasiego de moverse de un sitio a otro los grupos, a veces por cuestiones naturales, otras veces por la lucha de poder, que no es un asunto como te digo, que viene y se implanta, sino que son los mismos hechos que van conformando y transformando las poblaciones a partir de esos intereses que se ven envueltos en el medio. Sí, pero eso tiene su explicación en el siguiente fenómeno. Si bien es cierto que desde principios del siglo XVI hubo necesidad de traer esclavos negros para trabajar en la mina de oro y en los cañaverales también. Y en los cañaverales, con la introducción de la porque ya por ahí fue que comenzó sí. Muchos de los esclavos que vinieron aquí eran los llamados ladinos. Los ladinos. Es decir, eran esclavos que habían sido llevados a España y de ahí vinieron para acá y ya habían sufrido cierta transformación cultural. Ahora, aquí hubo un fenómeno que es muy importante para comprender la diferenciación, sobre todo racial, entre la colonia española y la posterior colonia francesa, que es el mestizaje. Aquí, desde el primer momento, hubo mucha mezcla. Primero, el indígena con el español, pero después el español con el negro. Así es. Hasta que surgió, posteriormente, ya en el siglo XVI, como lo ha analizado el historiador dominicano Genaro Rodríguez, el criollo, que ya era diferente. ¿No? Este criollo fue evolucionando, pero ya la esclavitud era no dulce, como lo han llamado algunos autores, porque no hay ninguna esclavitud dulce. Claro. Esclavitud es esclavitud. Claro que sí. ¿Tú entiendes? Pero no tan fuerte como se implantó en la parte oeste de la isla. Tanto es así. Recuerden que cuando José dice la parte oeste, está hablando de lo que es hoy Haití. Haití, sí. Que en esa época era la colonia francesa, ¿no? Aquí el criollo fue evolucionando y ya en el siglo XVII, según lo ha planteado Marcio Veloz Maggiolo, en un libro que habla sobre el formativo, ya había cierta conciencia
de la dominicanidad. O sea, el nombre Que es lo que explica la reacción de Tomasa de la Cruz. Sí, y correcto, dominicanos, que tuvo su origen en el nombre de la isla, de Santo Domingo, que también se llamaba así en francés, sí, Saint-Domingue. Sí, no sé, bueno. sí. Entonces, por ejemplo, por eso es el fenómeno que tú dices, ¿no? Ahora, en Haití, contrario aquí, la esclavitud de la colonia francesa fue demasiado fuerte. Por eso allá hubo una esclavitud tan grande. Y todo eso fue, tanto es así, que, volviendo al tema inicial, cuando se proclama el Tratado de Basilea, donde todos nosotros pasamos a ser francesa, una colonia francesa entera, en la parte oeste, la esclavitud se afianzó, se hizo más poderoso, más fuerte, no, y más cruel. Y más cruel, por llamarlo de alguna manera. De alguna manera. Por eso es que Francia, cuando se proclamó Basilea en 1795, no ocupó la parte este, porque para esa época surgió la rebelión de los esclavos. Que es la primera rebelión que se hace en América, correcto, y en el mundo. Correcto. Que tuvo éxito los esclavos y después, ya pocos años después, en 1804, triunfa Toussaint Louverture, triunfa la revuelta, y en el 4 se proclama la independencia de esa colonia francesa, que adoptan el nombre aborigen de Haití, de Haití, como se llamaba la isla. Exacto. Sí. Que eso es muy importante, porque la gente, si hay algo, Haití es un nombre, es taíno. Sí, eso es taíno. Sí, o sea que es importante que la gente entienda cómo es que surge ese país, a partir de qué elementos históricos, y cómo ahí se han ido conformando también históricamente una situación que yo empiezo que ya por ahí anda una información muy buena realmente. Yo creo que para mí tiene toda la razón. Yo creo que hay un sentimiento todavía que sigue explicándonos cómo ese enfrentamiento de los poderes han estado siempre en contra de Haití, y de alguna manera siempre ha estado como aislada, siempre ha habido una situación yo lo viví, incluso cuando se organizó Signis en Roma, que yo fui representando al país, lo estoy diciendo o sea, yo fui que representé al país, y yo vi con mi propio, lo viví, no es que lo viví, toda América Latina reunida, y ahí estaba Haití, y yo estaba por la razón, la práctica de uno, de la hockey y todo eso, yo estaba junto con otras 2 personas dirigiendo aquella asamblea. Te estoy hablando de toda América Latina, incluyendo toda América Latina, y cuando yo así veo, allá están los haitianos, en un rinconcito, no habían hablado, y todo el mundo, pero nadie se referían a todos los países, y yo dije, señores, por aquí están los hermanos haitianos, vamos a dejar lo que hablen. Óyeme, o sea, hay una actitud con diferentes elementos que subyace de ignorar a Haití, y lo estamos viendo ahora. Nadie quiere asumir una actitud como definida y clara. Entonces hay también un poco de prejuicio, sí, pienso yo. Ha habido de todo, pero el principal responsable vamos a decirlo claro, de la situación que estamos experimentando hoy día de Haití han sido los propios haitianos. Porque si tú comienzas a analizar la historia de Haití desde el 1804 en adelante, cuando se proclama independiente, la misma la primera república latina de América, después de los Estados Unidos, porque la primera que fue Estados Unidos, que proclamó su independencia en 1776. O sea, el fenómeno de Haití, que es muy complejo, como toda la cuestión. Claro. Pero, por ejemplo, ellos se hacen independientes. Tuvieron que pagar un gran
dineral cantidad a Francia, a Francia, para que le reconociera su independencia. que hay todo un reclamo ahora para que Francia devuelva esos cuartos. Destruyeron parte de las bases de la producción, porque Haití siempre ha tenido como parte de su cultura la política de la tierra arrasada, y quemaron. En fin, que de ahí fue, fíjate, que no obstante ser la primera república independiente, años después, en 1800... Que incluso Bolívar, Sí, en su lucha, sí. encontró apoyo de los haitianos. Claro, Porque claro, hay que decirlo. Claro. Encontró apoyo de los competición, haitianos. Sí. competición, sí. Pero de manera concreta, o sea, con armas y con dinero. No de que venga que lo apoyen. No, se comprometieron con Bolívar. Sí. Con Simón Bolívar, el libertador de América del Sur. Sí. Eso hay Que eso en parte, algunos analistas dicen, fue lo que impidió que Bolívar reconociera la llamada independencia efímera de Núñez de Cáceres, de 1821, que era anexionista. que quiso que el país se integrara a la llamada Gran Colombia. Así es. El caso de José Enrique, que después de Basilea, años después, se produce lo que se llama la Reconquista, es decir, los colonos españoles se liberan de Francia y pasan a ser de nuevo colonia española. Claro. Desde el 1809 ya seguimos así hasta el año 1821, cuando se produce el fenómeno de José Núñez de Cáceres y la llamada independencia efímera. Por eso la verdadera independencia nuestra fue contra España. Sí. La restauración, ahí que estuvo todo. Sí. Y ahí fue que el pueblo se tiró, mucha gente descalza, en fin, con palo, con machete, con lo que encontraban. Los humildes. Sí. Que eso hay que decirlo. Sí. Porque la gente... Eso plantean muchos historiadores, pero sobre eso vamos a hablar. Después de esta pausa. Exacto. Que es una pausa que tiene que ver precisamente con un poema de un gran poeta antillano, que además tenía en sus venas sangre cubana, puertorriqueña, y nació en Santo Domingo. O sea, que tenía todos los elementos de las Antillas. Y él tenía esa visión de la patria muy amplia, y por suerte es nuestro gran poeta nacional, Pedro Mir. Y él lo dice con este tema que precisamente se cuestiona. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, y fíjense que el origen es todos estos elementos históricos que han dado pie al surgimiento de estos países nuestros, que todavía, yo digo que todavía está en construcción, porque la patria es un ideal realmente, es como el horizonte, ¿no? Es como la utopía. La patria debe ser siempre un sueño a alcanzar, para eso, para que nos ayude, nos empuje cada día a ir hacia adelante. Tony, vamos a escuchar ese tema con Sonia. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, no pregunte por ella, sigue el rastro goteante por el mapa y su efigie de patas imperfectas. No pregunte si viene del Rocío, o si tiene espirales en las piedras, o si tiene sabor ultramarino, o si el clima le huele a primavera. No la busque ni alargue las pupilas, no pregunte por ella. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, lo diré en una tarde americana, cuando el mundo se quite la cabeza y le arranque la espina innominada, cuando el hilo de todas las fronteras deja como una alfombra todas las patrias, y una risa inmensa recorra las montañas y haga huir como murciélagos despavoridos a los acorazados con sus arrogancias, con su larga cadena de oprobio que une nuestras gargantas y nos hacen sangre y pulpa las tierras perfumadas
es mi patria, lo diré en una tarde americana, cuando el mundo se quite la cabeza y le arranque la espina innominada, cuando el hilo de todas las fronteras deja como una alfombra todas las patrias y una risa inmensa recorra las montañas y haga huir como murciélagos despavoridos a los acorazados con sus arrogancias, con su larga cadena de oprobio que une nuestras gargantas y nos saca en sangre y pulpa las tierras perfumadas. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, no pregunte por ella. Seguimos aquí en Foro Abierto a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas Sudeca. Estamos en el mes de la patria y estamos escuchando a los historiadores. Él habla de los historiadores, por eso tenemos a un invitado especial acá, José Checheco. Para nosotros además es un momento muy especial porque estamos compartiendo con un distinguido amigo a quien nos unen lazos de amistad, por suerte. Los amigos existen, José, todavía. Entonces, yo quería aprovechar, ya que estamos hablando del Tratado de Basilea y de cómo surgieron estos pueblos nuestros, porque todavía hoy, a propósito de ese tema de que hay que leer y para conocer, se dan situaciones que uno dice, gente que se viene a enterar ahora, hace como un par de años creo ya, que un señor, a propósito, se enteró cuando el pico Diego de Ocampo, él no sabía quién era Diego de Ocampo. Entonces ese nombre suena como un caballero de la época, ¿verdad? Y él se ha enterado de que Diego de Ocampo era un cimarrón, o sea, era un negro alzado, que se había ido a ese monte buscando su libertad. ¿Sabe lo que el Señor pidió? Está hablando hace un par de años, que le quitaran ese nombre. Ya. Sí. Al pico Diego de Ocampo, sí, porque él descubrió eso, que Diego de Ocampo era un negro alzado, sí, y que posiblemente ese nombre él lo tomó de quien fue su amo. Claro, sí, que era lo que hacían muchos. Porque eso era costumbre de la época. A los inicios de la colonización existió lo que se llama el guaiteado, que ha sido estudiado por muchos escritores, entre ellos. Y que traen algunas cosas musicales por ahí. Sí, entre ellos un historiador muy bueno de apellido Isván Sasdi. Era una costumbre donde el indígena adoptaba el nombre del español. Por ejemplo, aquí hubo un indígena que se llamó Diego Colón. Diego Colón. O sea que eso era costumbre. Sí. Ya. Sí. Hay un elemento entonces yo creo que es importante. En esta situación que estamos viviendo ahora, yo creo que es producto de las elecciones sobre todo, yo creo que ha aumentado los niveles de confusión. Y es importante hacer énfasis en la parte de la educación, porque para mí, yo siempre lo digo cuando tengo la oportunidad, no me canso de repetirlo, no es que la educación es un tesoro, la educación es el tesoro, es el tesoro. Entonces, siento que nosotros hemos estado avanzando, y quizás tú hablas con un muchacho, un joven, y tú le hablas de todas estas cosas y no tienes ni idea de cómo surgió Dominicana. Entonces pues, es posible que ese joven reaccione ante cualquier cosa que se diga por ahí, porque desconoce cómo surgieron los pueblos, y no se dan cuenta que los pueblos, por ejemplo, ahora mismo hay, yo creo que este es uno de los países que tiene más personas de diferentes partes de América Latina, que se han hecho poco a poco dominicanos. Hay acá un señor ruso de renunciar y hacerse dominicano. Y cuando tú vienes a ver en unos cuantos años, ese señor tiene familia, y así es que se va conformando la historia de los pueblos. Sí, sí. Entonces, en este momento, a mí me gustaría un poco tu reflexión, José Checheco, de qué está pasando. Hay mayor confusión, es necesario enfatizar estos aspectos en términos históricos, de forma que también que no veamos, como yo veía en un video, que no quiero ir en contra de nadie, todo el mundo tiene derecho a hacer su trabajo, que visualicemos a unos trinitarios en unos palacios que no existieron nunca acá,
aquí lo más grande que hay es el Cosa Colón, el Alcázar, y vestidos con defrag y eso. Señores, los trinitarios, cuando se fueron eran jóvenes, casi adolescentes, ahí frente a la iglesia del Carmen, una casa de madera de 2 aguas, no la que está ahí ahora, que ya eso fue, sino eran muchas, o sea, la visión nuestra del país. Usted no puede visualizar a Luperón, aunque me digan que eso cualquier explicación, montado en un caballo con charretera, en polainas, con cosas. Señor, sabrá Dios cómo estaba Luperón en ese momento, con alpargatas, en manga de. ¿Usted me entiende cómo es? Con la camisa amarrada ahí, como si fuera, sabrá Dios, con un machete a lo mejor medio voto, porque eso es lo que hay que decir, y no presentarme a los héroes como cuestiones angélicas que vienen. No, es gente real. Esa guerra de restauración era el pueblo llano, que son los que realmente hicieron las luchas de esos tiempos. No había ejércitos en el sentido que lo entendemos ahora. Un poco tu reflexión, ¿cómo tú ves en este momento la patria? Bueno, la patria siempre, ¿qué te digo? Hay luces y sombras, por usar una expresión un poco poética. Y de José Arnaiz, ¿te recuerdas, Arnaiz? Sí. El libro que sí, luces y sombras. ¿Qué falta hace? Luces y sombras, porque la vida es así. Sombra, pero siempre, ¿no? Que es lo que todo el mundo plantea y es tu inquietud. Se nota, y eso no es de ahora, eso es un proceso que se viene arrastrando, que hay como un déficit en cuanto al conocimiento de nuestra historia y en cuanto a la conciencia de la dominicanidad en la gente. Y la cosa es grave, más grave de lo que uno se imagina. Hace varios días... Cuando uno escucha a cierta persona se da cuenta que es un asunto muy grave. Leí hace pocos días, 3 o 4 días, un editorial que ha pasado desapercibido y nadie le ha hecho caso, porque como estamos en la vorágine de las elecciones, el editorialista de Listín planteaba el asunto del bicentenario de la independencia. Tú sabes que faltan 20 años. Claro, eso para el 2044. Claro. Y él planteaba un panorama tan tétrico que dice que vamos a llegar ahí y los adolescentes y jóvenes de ahora, que dentro de 20 años ya van a ser los adultos, no van a tener ningún conocimiento de lo que es este país. Ningún conocimiento de este país. Pero eso es una agenda. Claro. Es una agenda. Y es muy subjetivo. O sea, eso es algo que él está pensando. Sí. Planteando, vaya usted a saber con qué razón. Sí. Pero la desnacionalización del pueblo dominicano es una agenda. Pero no vamos a entrar a eso ahora, claro. Porque eso sería motivo de varios programas. De otra invitación que yo espero que tú me hagas. Sí. Vamos a ver. En otro momento. Vamos a hablar un poquito, que es importante, como ya dentro de... Hoy estamos a 10. Bueno, dentro de 17 días vamos a conmemorar la independencia dominicana. Y eso es importante, que la gente tenga una idea clara de qué fue eso. Para mí, la reflexión más clarividente fue la que hizo Pedro Enrique Ureña en una carta que le mandó a Federico García Godoy cuando le mandó sus libros que había escrito, que forma parte de la llamada trilogía patriótica, Guanuma, Rufinito y otra, ¿no? Que le mandó los libros y Pedro Enrique Ureña le reflexiona y dice que la independencia dominicana es un proceso. Así es. Que comenzó con Núñez de Cáceres en 1821, que trató de independizarse de España, pero fue tan corta que duró del 1 de diciembre hasta el 9 de febrero, cuando vino Boyer
y ocupó la parte La parte de la isla y pasamos a ser haitianos. Nosotros pasamos a ser Bueno, lo que dice- haitianos en términos jurídicos, pero seguimos siendo dominicanos, por lo que hablábamos en la primera parte de esta conversación. El sentimiento ya de la dominicanidad estaba muy arraigado. Entonces, eso unido a la situación de maltrato, porque fue una auténtica dominación de Haití sobre nosotros, ¿no? A todos los niveles, a nivel económico, a nivel jurídico, a nivel eclesial, a nivel cultural, con el cierre de la universidad, como quedó plasmado en el manifiesto del 16 de enero de 1844, donde se produjo una conjunción de los jóvenes, ¿no?, trinitarios con el sector conservador, y se plasmaron las causas de por qué debíamos separarnos de Haití, pero que era separación para producir lo que se produjo de la independencia, que mucha gente ha querido suavizarlo y decir no, que hubo una separación el 27 de febrero. No, hubo una independencia. Además, con la característica siguiente, que nosotros fuimos el primer país que se independizó de otro país del continente, que fue, Esa es otra característica. que era Haití. Éramos un grupo racial diferente. Mientras esta era una comunidad mulata, Haití era una república negra, como lo proclamó su constitución cuando se independizaron. Mientras aquí hablábamos español, allá hablaban francés y patuá. Mientras aquí creíamos en una religión cristiana que se fundamenta en un Dios personal y amoroso, ¿no?, que predique el amor entre los creyentes. Allí era una religión politeísta y animista, donde había diferentes dioses. ¿Entiendes cómo es? Porque, Dioses porque entraban en juego. sangrientos, ¿te entiendes? No como el dominicano. Entonces nos independizamos en febrero. Yo estaba pensando en la quintilla del Padre Vázquez, pero eso lo dejamos después. Sí. Hoy español nací, en la tarde fui francés, Sí. no sé qué será, en fin. ¿Qué será de mí? No. O sea, nos independizamos el 27 de febrero de 1844. Tanto fue así que duramos 12 años hasta el 56 peleando contra Haití. Porque Haití nunca perdió la esperanza de que volviéramos a ser territorio haitiano. Además, Haití, hay que reconocer, tenía una razón atendible, porque ellos tenían temor de que en algún momento renaciera la esclavitud. Correcto. Que por eso, eso hay que decirlo. Ellos porque vienen todavía... ellos no vienen para acá por agredir, sino era, óyeme, si esa gente vienen de allá para acá, No, vamos a ser esclavos. porque otra vez. todavía, cuando nosotros nos independizamos, España tenía la colonia de Cuba y la colonia de Puerto Rico. Con esclavos. Con esclavos. Porque eso hay que decir. Con esclavos. Entonces, así, ¿no? El caso es que después de 12 años de lucha, ya en el 56, Haití dejó de querer ocuparnos de nuevo. Así es. Y en el 61 se produce el nefasto acontecimiento de la anexión a España, que Santana, que fue junto con Báez, los dos caudillos. ¿Tú estás de acuerdo con que Santana siga ahí en el Panteón de la Patria? No, sigue hablando. Sigue. Pero ahora te respondo, porque yo no escabullo respuesta. Tú no evades. No, porque yo lo he planteado. Ya. Hace 20 años. Ya. Yo planteé. ¿Qué hace ese señor ahí? No, lo que te voy a decir, no. Se produce la anexión, 2 años, y luego viene la guerra restauradora del 63 al 65. Que es la verdadera guerra de independencia de este país, hay que decirlo. No la verdadera guerra de independencia. ¿No? La restauración de la independencia. Bueno, sí, eso es La restauración de la independencia, que tuvo características muy especiales a las de febrero del 44, porque como muy bien ha planteado muchos estudiosos, entre ellos Juan Bosch, fue una guerra social
de toda la población. Una Fue guerra, el pueblo llano. una guerra racial, ¿entiendes? De mulatos, de mulatos contra blancos, sí. y fue una guerra nacional contra Contra un imperio. contra España. Y se restaura, por eso se llama restauración, porque no se restaura lo que no existía. Claro. O sea, ¿qué es lo que se restaura? Lo que Lo que había en el existía, 44 de la independencia. ¿Se entiende? Por eso yo no estoy muy de acuerdo con eso que dicen que fue la verdadera guerra de independencia. No, fue la restauración, porque eso es una tendencia a muchos querer minimizar lo que hizo Juan Pablo Duarte, los trinitarios y el sector conservador en febrero del 44 contra Haití. Te respondo lo de Santana y la anexión. Mira, yo sé la historia en el 78 de por qué se llevó a Santana al Panteón. Él era miembro del ejército español, realmente. Sí, Oficial. hubo un historiador santanista que se empecinó en que se llevara a Santana al Panteón. Al Panteón de la Patria. Balaguer dice que en un momento dijo, déjeme tranquilo, que lo lleven. Ya. Pero eso es, podríamos decir, una pose teatral, porque él sabía lo que estaba haciendo. Claro, si Pero hay alguien que estaba conocía la historia, era Balaguer. Pero si tú analizas el discurso de Balaguer exaltando a Santana, en el mismo discurso que pronunció Balaguer días antes de entregar el poder al PRD en el 78, a Santana lo llevan en julio, creo que a finales, ya el 16 de agosto, había la transición, porque ya se había calmado la crisis que hubo ese año, en mayo, ya se había aplacado. Entonces, en el discurso que Balaguer sube a Santana, en ese mismo discurso lo embarra y plantea que se saque del Panteón, como había sucedido con un personaje francés. Yo siempre he dicho que es mi posición, que a Santana se debiera hacer un gran monumento. Y tirarlo al mar. No, en la carrera. Porque Santana, así como tuvo su sombra con la anexión, tuvo también sus luces en las guerras para sostener la independencia. ¿Se entiende? Porque si no, íbamos a ser haitianos otra vez. O sea, hay que ver el asunto con equilibrio, ¿no? Entonces, nada se da en blanco y negro, lo que tú quieres decir. Fíjate, ¿cuál fue el momento más grande de Santana? La batalla de las carreras. Entonces yo siempre he dicho que se haga un monumento en las carreras, se lleven los restos. Dile dónde que está la carrera, en Santiago. No, en el sur. En el sur. En el sur. Bueno, sí. Se lleve ahí, se haga un monumento y se ponga ese monumento. Y se lleven los restos del ahí. De ahí para allá, bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas. Y la Academia de la Historia. ¿Cómo está la academia en ese sentido? Tú que eres parte de ella. También pudiese ser, ¿entiendes? Una institución, pero para vigilarlo, para Santana, para evitar que algún desaprensivo o algún vándalo o algún fanático quisiera profanar. Hay una inquietud que yo siempre tengo cuando yo veo todas estas reacciones. Ahora, y no te voy a abundar sobre eso, yo creo que no es el único que hay que sacar del Panteón. En otra oportunidad que te voy a invitar. Hablamos sobre eso. Sí, sí, porque Lilis, aquel, ¿verdad? No, Lilis está enterrado en la Catedral de Santiago. No, pero que Lilis dijo, no muevan mucho el altar, que se caen los santos. Sí, así es. Y es así entonces. Sí, así es. Sí. Es así. Aquí sí, no se puede mover mucho, ahí caen muchas cosas. Así es. No, porque en el Panteón no es uno solo, no, hay varios que en realidad no tienen mérito para estar en el Panteón. Y hay otros que deberían estar ahí. Gaspar Hernández. Correcto. Que lo que hay, ¿cómo que se llama? No están todos los que son. Ni son todos los que están. Exacto. Entonces pero eso es
punto de agenda para otro programa. Claro. José Checheco, él habla de los historiadores en este mes de la... Yo creo que la patria es eso, y la bandera es eso, un símbolo, algo que nos urge cada día, y que hay que construirla día a día, como todo en la vida, y vivir el aquí y el ahora, y entender la historia como lección, no como elemento retaliativo, no como elemento emocional, sino entender qué fue lo que pasó ahí, por qué pasó ahí. Sí. Yo creo que mira la vida es aquí y ahora. Escúchame un incidente, ¿no? Ahora que tú mencionas eso, y que estamos en el Día de la Patria, yo quisiera hacer un humilde llamado a los que nos oyen y a quienes le llegan el mensaje de este programa, que pongan en el frente de su casa la bandera dominicana. Hasta el 27 de febrero, o como yo acostumbro ponerla, hasta el 9 de marzo, que es el día de Sánchez. Claro. Porque eso es una forma de uno manifestar para mí, Duarte el Sánchez, sentimiento de la dominicanidad. Yo siempre recuerdo cuando se habla de banderas, el Sí. profesor Casado Soler, el Sí, autor de sí. Dominicana del País del Amor Sí. Eterno, que yo, Sí. cuando yo comencé a ir a su casa, y yo me quedé, porque él tenía una bandera que cubría todo el frente de su casa. Sí. Óyeme, Sí. mandada a hacer Sí. toda la casa. Sí. Tú tenías que meterte para... cuando Porque tú es llegabas. que el simbolismo de la bandera dominicana es grandioso. Así es. Los colores azul, rojo y blanco. Una cruz en la bandera. No, y además, y tú sabes el que escudo. tú sabes que esa el bandera... escudo que es la única bandera del mundo que en su escudo tiene la Biblia. Claro. Yo espero que se corría... Y el versículo de San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libres. Y eso es así. Tony, ya, si nos dejan, nosotros tendremos a otro historiador el próximo sábado aquí en Foro Abierto. José Checheco, gracias por venir. Prepárate porque te voy a invitar otra vez. Nada, siempre a tus órdenes. Yo no acostumbro mucho ya a ir al programa, pero No, pues yo te siempre invito, tú no puedes decir que no. No, pero exacto, no, a ti no te puedo decir que no, por nuestros años de amistad, Claro. desde los años 60. Claro, yo te vi con Sí, la sotana con la en el los seminario. años 70. Yo te vi Además, siempre es bueno hablar al público sobre temas de historia. Claro que sí. Porque Gracias. algo se queda. Claro que sí. Sí. Tony. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, no pregunte por ella, sigue el rastro goteante por el mapa y su efigie de patas imperfectas. Su momento para decir lo que piensa. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas presentó Foro Abierto.